Los médicos del hospital de veteranos me dijeron que mi corazón se detuvo durante 17 minutos. En el ejército, aprendes el daño que puede ocurrir en 17 segundos. Así que imagínate. Pero lo que ellos no saben, lo que no sale en ningún informe médico, es que en ese tiempo yo no estaba aquí. Estaba de pie frente a Jesucristo. Y Él me mostró lo que se avecina. Me dijo que observara a Irán. No por un misil, no por una declaración de guerra. Me mostró un colapso interno, una crisis que el mundo celebrará como una victoria para la paz. Y me dijo, Ernesto, ese es el detonante, ese es el principio del fin. Para que puedas entender el peso de esas palabras, necesitas saber quién soy. Me llamo Ernesto, tengo 79 años y entregué 25 de ellos al ejército de los Estados Unidos. Serví durante la Guerra Fría, vi caer el muro de Berlín y mi trabajo consistía en estudiar tácticas enemigas y movimientos geopolíticos. Era un hombre práctico, un soldado. Creía que entendía cómo funcionaba el mundo. Mi fe era algo para los domingos, un consuelo silencioso, pero nunca imaginé que fuera el mapa de las noticias de la noche. Si esto ya te resuena, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene es aún más fuerte. ¿Crees que los eventos mundiales tienen un propósito espiritual? Cuéntamelo en los comentarios. Yo pensaba que estaba preparado para cualquier cosa. He estado en situaciones donde mi vida dependía del hombre que tenía al lado. Pero nada en mi entrenamiento, nada en ningún informe de inteligencia podría haberme preparado para la verdad que vi en esos 17 minutos. Tuve que morir para entender por fin la única guerra que de verdad importa. Y no empezó en un campo de batalla extranjero, con uniformes y estrategias. Empezó un martes cualquiera, en la cama de un hospital, cuando el mundo que yo conocía simplemente se apagó. Y otro, increíblemente más real, se encendió ante mis ojos. Para que puedas entender el peso de esas palabras sobre Irán, necesitas saber quién era yo. No un profeta, ni un pastor. Era Ernesto, un soldado con 25 años de servicio. Mi mundo eran los mapas, los informes de inteligencia y las estrategias de la Guerra Fría. Me pasé la vida estudiando a nuestros adversarios, incluido Irán, pero siempre como una pieza en un tablero de ajedrez geopolítico. Creía que entendía el poder, la disuasión y los tratados. Mi fe era algo personal, para los domingos guardada en un cajón distinto. Jamás pensé que Dios tuviera algo que decir sobre la política exterior. Recuerdo mañanas con el periódico en la mano, explicándole a mi nieto cómo el mundo era una delicada balanza de poder. Mira, le decía, señalando un mapa, todo es causa y efecto, acción y reacción. Creía firmemente en lo tangible, en el número de tanques, en la fuerza de una economía, en los acuerdos firmados con tinta. Para mí, la historia la escribían los hombres, no una mano invisible desde el cielo. Dios era para el alma, para la moral, pero el mundo real. El mundo real lo manejaban los generales y los presidentes. Estaba convencido de ello, y esa certeza me acompañó hasta mi último día consciente. Fue un martes, en la cama de un hospital de veteranos. Me recuperaba de lo que los médicos llamaban un procedimiento cardíaco de rutina. Mi esposa Eleanor estaba a mi lado, tejiendo algo. El sonido de las agujas era rítmico y tranquilizador. Me sentía cansado, sí, pero seguro. Estaba en un lugar de ciencia, rodeado de máquinas que medían la vida en pitidos y números. Creía estar en las manos más seguras posibles, las de la medicina moderna. No sabía que mi vida ya no estaba en sus manos, sino en las de otro. Todo empezó con un peso repentino y aplastante en el pecho, como si un elefante se hubiera sentado sobre mí. No era un dolor agudo, como un cuchillo, sino una presión inmensa, definitiva, que me robaba el aire. Miré a Eleanor, que leía tranquilamente a mi lado,
e intenté llamarla. Eleanor, quise decir, pero de mi boca no salió ni un susurro. Lo último que oí en este mundo fue el pitido agudo y constante del monitor cardíaco, un grito electrónico que anunciaba que todo había terminado. Y luego, un silencio absoluto. La oscuridad. Lo siguiente que supe es que estaba flotando. Estaba arriba, cerca del techo, mirando hacia abajo la escena. Vi mi propio cuerpo en la cama, pálido, inmóvil, con la boca entreabierta. Vi a Eleanor saltar de su silla, su rostro una máscara de terror mientras gritaba pidiendo ayuda. Vi a las enfermeras y a los médicos entrar corriendo, empujando un carro metálico lleno de aparatos. Los oía gritar órdenes, cosas como sin pulso y preparad las palas. Pero yo no sentía nada, ni miedo ni dolor, solo una extraña y tranquila distancia, como si estuviera viendo una película sobre la muerte de otro hombre. Observé cómo luchaban por mí. Uno de ellos empezó a presionar mi pecho con fuerza, una y otra vez, mientras otro preparaba el desfibrilador. Vi cómo mi cuerpo saltaba en la cama con cada descarga eléctrica. Era una escena caótica, desesperada, pero desde mi perspectiva, todo se movía con una claridad extraña y silenciosa. No había confusión, solo la certeza de que el hombre en esa cama ya no era yo. Después, mucho después, me contaron lo que ocurrió en ese lapso. Me dijeron: Ernesto, te perdimos. Estuviste muerto durante 17 minutos. Mientras los veía trabajar en ese cuerpo sin vida, algo cambió en la habitación. En una esquina empezó a crecer una luz. No era la luz fría y blanca del hospital. Era cálida, dorada, y parecía viva. Y sentí que me llamaba. El sonido de los gritos y de las máquinas empezó a desvanecerse, a quedar muy lejos. Una fuerza suave pero irresistible comenzó a tirar de mí, alejándome de la visión de mi propio cuerpo, alejándome del hospital, alejándome de todo lo que conocía. Me estaba llevando hacia esa luz, y yo no tenía ni la fuerza ni el deseo de resistirme. Fui arrastrado hacia esa luz, no con violencia, sino como el hierro es atraído por un imán. Entré en lo que solo puedo describir como un túnel hecho de esa misma luz dorada y cálida. No quemaba, no cegaba, se sentía como el abrazo más puro que puedas imaginar. Y mientras avanzaba, sentí que el peso de mis 79 años se desprendía de mí. El dolor de mis articulaciones, las cicatrices de viejas heridas, la fatiga que se había convertido en mi compañera constante. Todo se desvaneció. Por primera vez en décadas me sentí completo, entero. Era una sensación inconfundible de volver a casa. El túnel se abrió a un lugar. No hay palabras en nuestro idioma para describirlo bien. Imagina un prado, pero la hierba no era verde, era de un color que contenía toda la vida que has visto. El cielo no era azul, sino que brillaba con la misma luz dorada del túnel. No había sol, porque la luz venía de todas partes y de ninguna a la vez. El aire que respiraba, aunque ya no necesitaba respirar, se sentía como paz líquida entrando en mis pulmones. Supe entonces, con una certeza absoluta, que esto era más real que el mundo que acababa de dejar atrás. Y allí, en medio de esa paz, había un hombre esperándome. No era el Jesús de las pinturas que vi en la iglesia, con pelo claro y ojos azules. Su piel era olivácea, la de alguien que ha vivido bajo el sol de Oriente Medio. Sus ojos eran oscuros, profundos, y en ellos vi una autoridad que comandaría ejércitos y un amor que sanaría el universo. El poder que emanaba de él me dobló las rodillas. Caí al suelo, incapaz de sostenerme. No necesitaba que nadie me dijera su nombre. Cada átomo de mi ser gritaba la verdad. Estaba ante Jesús. Él sonrió, y todo el lugar se volvió aún más brillante, como si respondiera a su alegría. Y entonces escuché mi nombre, Ernesto. Su voz no era un trueno, pero resonó en lo más profundo de mi alma.
como si me hubiera conocido desde antes de la creación. Toda mi compostura de soldado, toda la dureza que construí durante años, se hizo añicos, y empecé a llorar sin control. Él puso una mano en mi hombro, y un calor increíble me llenó. Paz, me dijo. Lo que viste en los ejércitos del mundo no es más que una sombra. Estoy a punto de mostrarte la realidad. Vas a volver, pero primero debes ver. Y entonces él me dijo que mirara. La escena del prado celestial se desvaneció y de repente estaba viendo el mundo desde arriba. Jesús me mostró Irán, no como una mancha en un mapa, sino como una fortaleza espiritual oscura. Luego, la visión se centró y vi escenas desarrollarse como en una película. Vi disturbios masivos en las calles de Teherán, una agitación como nunca antes se había visto. Vi la economía del país colapsar por completo y una lucha de poder dentro del régimen que lo estaba destrozando desde dentro. Los canales de noticias del mundo lo celebraban, llamándolo la primavera persa, un nuevo amanecer para la libertad. Pero la voz de Jesús cortó a través del ruido de la celebración. Me dijo, ellos ven una victoria política, Ernesto, pero esta es mi mano, rompiendo el arco de Elam, como predijo mi profeta Jeremías. El mundo aplaude, sin saber que este caos es intencionado. Sentí un escalofrío. Toda mi vida había analizado eventos como este desde una perspectiva táctica, pero aquí estaba la verdad. Era una jugada en un tablero mucho más grande. Y en este caos, continuó Jesús, el oso del norte y sus aliados encontrarán la oportunidad que han estado esperando durante décadas. La visión cambió bruscamente. De repente, estaba en una habitación oscura, observando a 3 líderes reunidos en secreto. Reconocí sus rostros, los líderes de Rusia, de Turquía y de un Irán recién desestabilizado. No estaban firmando un tratado, era un pacto. Vi cuerdas oscuras de energía uniéndolos. Mi mente de soldado gritaba que era imposible. Sus intereses geopolíticos no se alinean. Chocan en Siria, en el Cáucaso, en todas partes. ¿Sientes el peso de esto? Si lo que te estoy contando te está llegando al corazón, dale a me gusta y dime en los comentarios qué piensas de todo esto, porque la verdad necesita ser escuchada. Jesús respondió al pensamiento que yo no había pronunciado. Su odio por mi pueblo los unirá más fuerte que cualquier tratado. Me explicó. Su voz era tranquila, pero cargada de una autoridad absoluta. Son la coalición que mi siervo Ezequiel profetizó que vendría desde los confines del norte para invadir mi tierra. En ese momento comprendí. No se trataba de oleoductos, ni de esferas de influencia, ni de nada que hubiera estudiado en mis 25 años de servicio. Era un antiguo odio espiritual, una fuerza que desafiaba toda lógica humana y que estaba a punto de ser desatada sobre el mundo. Vi esta alianza profana formarse, oculta tras los titulares de paz y celebración por la caída del régimen iraní. Me di cuenta de que mi comprensión de la guerra había sido la de un niño jugando con soldados de plomo. Estaba viendo la verdadera estrategia, el verdadero conflicto que se desarrolla detrás del velo. Jesús me había mostrado el detonante, el primer dominó que caería y que pondría en marcha los acontecimientos finales. Pero eso fue solo el comienzo. Lo que Jesús me mostró después de eso fue lo que me hizo caer de rodillas por segunda vez. Y allí, de rodillas, pensé que ya lo había visto todo. Pero Jesús me dijo, ahora mira el gran engaño. La visión cambió y vi lo que parecían ser los informativos del futuro. Los titulares se deslizaban por la pantalla. Nueva era de paz en Oriente Medio. Pacto histórico firmado. Vi a líderes mundiales dándose la mano, sonriendo a las cámaras, mientras el mundo entero suspiraba aliviado. Pero yo sentí un frío terrible, un engaño que se me metía en el alma. Jesús me advirtió con voz solemne. Dirán paz y seguridad, Ernesto,
justo antes de que la trampa se cierre. La destrucción vendrá sobre ellos de repente, como los dolores a la mujer encinta. Le pregunté cómo era posible que todos cayeran en la trampa. Jesús entonces me mostró los corazones de los hombres. Vi una ceguera espiritual deliberada, un deseo tan desesperado de paz a cualquier precio que estaban dispuestos a aceptar cualquier mentira que se la prometiera. Me dijo, han rechazado mi verdad, así que abrazarán una falsificación. Y fue entonces cuando me di cuenta de la pieza más increíble de todo esto. La visión me llevó de nuevo al interior de Irán, pero esta vez no a las calles en caos, sino a sótanos y habitaciones ocultas. Vi a miles y miles de iraníes de rodillas, con lágrimas en los ojos. No estaban rezando a Alá, estaban susurrando el nombre de Jesús. Vi Biblias impresas en secreto, pasadas de mano en mano como un tesoro. El colapso del régimen no solo estaba creando un vacío de poder para el mal, sino que también estaba rompiendo las cadenas espirituales de un pueblo entero. Jesús me miró y por primera vez vi una sonrisa de gozo en su rostro. Este juicio, me dijo, es también una misión de rescate. Estoy recogiendo una gran cosecha de Persia, una que el mundo no ve. Mis hijos están volviendo a casa. Fue la imagen más hermosa y esperanzadora que he visto en toda mi vida. Lloré de nuevo, pero esta vez de gratitud. El contraste era abrumador. Mientras el mundo se preparaba para una guerra disfrazada de paz, en el corazón de la tormenta, Dios estaba salvando almas. Pensé que esa era la revelación final, el contrapeso a toda la oscuridad. Pero entonces la sonrisa de Jesús se desvaneció. Me miró con una intensidad que me traspasó, una seriedad que me hizo temblar. Supe que la parte más importante, la más difícil, estaba por llegar. Puso su mano sobre mi hombro y sentí el peso de la eternidad en su toque. Su voz se volvió grave, como el eco de un trueno lejano. Ernesto, dijo, y mi nombre sonó como una orden. Dile a mi pueblo que no fije sus ojos en Irán. Irán es la cortina de humo. El caos es la excusa. El verdadero objetivo, el premio final, siempre ha sido y siempre será Jerusalén. La visión cambió por última vez. Vi ejércitos masivos, más grandes que cualquier cosa que hubiera visto en la Guerra Fría, moviéndose desde el norte, convergiendo en las fronteras de Israel. Vi tanques, misiles y una marea de soldados. Y supe, con una certeza que me heló la sangre, que todo lo que me había mostrado conducía a este único momento. Caí de bruces al suelo, incapaz de soportar más. El peso de esa visión era demasiado. Era el cumplimiento de todo lo que los profetas habían dicho. Jesús no me levantó. Dejó que sintiera la gravedad de lo que se avecinaba. Y luego dijo las palabras que sellaron todo lo que había visto, citando a su propio profeta. Yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que intenten moverla serán despedazados. Entonces se inclinó hacia mí y me miró a los ojos por última vez. Tu misión no ha terminado, dijo. Vuelve, cuéntales lo que has visto, adviérteles, pero diles que no teman, diles que preparen sus corazones, porque el Rey está a las puertas. Vuelve, cuéntales lo que has visto, me dijo. Y en ese momento, por primera vez en mi vida, quise desobedecer una orden directa. Le supliqué. Señor, no, por favor, no me envíes de vuelta. Todo mi ser se resistía. ¿Cómo podía dejar esa paz, esa luz, esa sensación de estar completo, para volver a un cuerpo roto en un mundo quebrado? ¿Por qué yo? Le pregunté con la voz de un niño asustado. Soy solo un viejo soldado, no un profeta. Nadie me va a creer. Por favor, manda a otro, a alguien que sepa cómo hablar. Yo no sé. Él no se enfadó. Su mirada era compasiva, pero su decisión era tan firme como una montaña. Por eso mismo, Ernesto, porque eres un soldado,
Entiendes las advertencias. No les hablarás con palabras bonitas, sino con la verdad cruda que necesitan oír. Tu voz es la que he elegido para esta misión. Y en el instante en que terminó de hablar, sentí un tirón violento, como si me hubieran arrojado desde una gran altura. El regreso no fue suave, fue un golpe, un impacto brutal que me devolvió al dolor, al frío del metal y al peso insoportable de mi propio cuerpo. La paz del cielo fue reemplazada por un fuego que me quemaba el pecho, el eco de las palas del desfibrilador. Tomé una bocanada de aire, una respiración profunda y dolorosa que me desgarró los pulmones. Lo primero que vi fue el rostro de mi esposa, Eleanor, con los ojos desorbitados, pasando de la incredulidad a las lágrimas de pura alegría. A su lado, un médico muy joven me miraba fijamente, susurrando para sí mismo, «No me lo puedo creer». Quise gritar lo que había visto, decir su nombre, pero de mi boca solo salió un sonido ahogado, un gemido ronco. En cuanto pude formar palabras, se las dije a Eleanor. Le hablé de la luz, de Jesús, de la advertencia sobre Irán. Ella me apretó la mano, con amor, pero con una mirada de profunda preocupación. Ernesto, cariño, has sufrido un trauma terrible. Tu mente te está jugando una mala pasada. Descansa ahora, ya hablaremos. Esa fue la primera vez que lo oí, pero no sería la última. Mi misión era clara, advertirles. Pero el regreso a este cuerpo dolorido fue solo el primer obstáculo. El verdadero desafío sería hacer que un mundo sordo que celebraba mi regreso escuchara. Mi esposa fue la primera en intentar protegerme de mi propia memoria. Sus palabras estaban llenas de amor, pero también de miedo. Ernesto, has pasado por algo terrible. El cerebro hace cosas extrañas. Después fui a mi pastor, un buen hombre al que respetaba. Le conté todo. Me escuchó pacientemente, me puso una mano en el hombro y me dijo que, a veces, Dios nos da sueños vívidos para consolarnos. Me ofrecieron oraciones, consuelo y explicaciones médicas. Pero yo no había vuelto con un sueño reconfortante. Había vuelto con una orden, con una advertencia, y nadie quería escucharla. Pero la resistencia no era solo humana. Empezaron a ocurrir cosas que no podía explicar. Intenté grabar mi testimonio en una pequeña grabadora que usaba para mis notas. 3 veces seguidas, la cinta se enredó y se rompió sin motivo. Por las noches tenía sueños pesados y opresivos, no de lo que vi en el cielo, sino de un silencio espeso, una oscuridad que me susurraba que lo olvidara todo, que guardara silencio por mi propio bien. Sentía una presencia en la casa, una pesadez en el aire cada vez que me sentaba a escribir lo que Jesús me había mostrado. Era una guerra silenciosa para que me callara. Estuve a punto de rendirme. Pensé, quizá tienen razón, quizá solo soy un viejo loco. Me senté en mi sillón agotado y derrotado, y entonces cerré los ojos y lo vi. Vi su rostro de nuevo, tan claro como aquel día. Escuché su voz en mi alma, no como un eco, sino como una orden presente. Vuelve, cuéntales lo que has visto. En ese momento, todo cambió. No era un pastor, no era un profeta, pero sí era un soldado. Y un soldado no cuestiona una orden directa de su comandante. El miedo a fallarle a él se volvió mucho más grande que el miedo a lo que la gente pudiera pensar de mí. Y es por eso que estoy aquí ahora, hablándote directamente. Me di cuenta de que toda esa resistencia, la incredulidad, las cintas rotas, la opresión nocturna, no eran señales para que me callara. Eran la confirmación de lo importante que era el mensaje. Las fuerzas que no quieren que sepas esto lucharon con uñas y dientes para silenciarme. Eso solo puede significar una cosa, que la verdad que Jesús me reveló es un arma. Es una luz que necesitan apagar desesperadamente. Y yo he decidido que esa luz no se va a apagar, no mientras yo pueda seguir respirando para contarla.
Y por eso te estoy hablando a ti, directamente. Porque me di cuenta de que mi misión no era convencer a los escépticos, sino encontrar a los que ya sienten que algo no encaja. Jesús me mostró que el colapso de Irán no será una victoria, sino un detonante. Me mostró que el mundo celebrará una paz falsa justo antes de que la trampa se cierre, y me reveló que el objetivo final de esta alianza del norte nunca ha sido el petróleo ni el poder, sino Jerusalén. Si sientes esa inquietud al ver las noticias, no es ansiedad, es tu espíritu reconociendo la verdad. Jesús me mandó de vuelta por ti, que ves el mundo y sientes que se desmorona, que te sientes desesperanzado con los líderes y asustado por el futuro. Él quiere que sepas que este caos no es una señal de que ha perdido el control. Al contrario, es la prueba de que su plan, escrito hace miles de años, se está cumpliendo al pie de la letra. No te envió un mensaje de miedo, sino de preparación. Quiere que tu fe no se apoye en la estabilidad del mundo, sino en la certeza de su regreso. Este no es el fin del mundo, es el parto de su reino. Entonces, ¿qué puedes hacer? La misión es muy clara. Primero, ora por esa cosecha de almas en Irán. Son nuestros hermanos en la primera línea de batalla espiritual. Segundo, cuando veas que ese colapso interno ocurre y los titulares griten paz, mantente alerta. Recuerda que es el detonante. Y tercero, lo más importante, quita tus ojos del conflicto y ponlos en el Rey. Tu seguridad no está en los gobiernos ni en los ejércitos, sino en aquel que ya ha ganado la guerra. Prepárale tu corazón, porque Él está a las puertas. Este mensaje no puede morir conmigo. Si ha tocado tu espíritu, no dejes que se detenga aquí. Compártelo con alguien que necesite oír que hay un plan en medio del caos. Suscríbete para recibir más testimonios de la verdad que nos espera. El tiempo es más corto de lo que creemos. Jesús me dijo que viera a Irán porque era el principio del fin. Pero lo que no me di cuenta en ese momento es que, para los que le esperamos, el fin de este mundo es solo el principio de todo lo que de verdad importa.